el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 5 de febrero, bienvenidos a la Biblia en 365 días. Hoy es el día 36 de esos 365 y hablaremos de un tema clave en nuestra vida espiritual. No caigas en la trampa del pecado. Muchas veces el pecado se disfraza como algo inofensivo, pero su fin es alejarnos de Dios. La palabra nos advierte y nos guía a mantenernos firmes. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Éxodo capítulo 21, desde el verso 22 hasta el capítulo 23, verso 13. Mateo capítulo 24, versos del 1 al 28. Salmos capítulo 29, versos del 1 al 11 y Proverbios capítulo 7, versos del 6 al 23. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, con un corazón enseñable, pidiéndote sabiduría para reconocer y evitar toda trampa del enemigo. Danos dominio propio, danos una fe que no se rinde, ayúdanos a caminar en tu verdad, ayúdanos a identificar las mentiras con las que el enemigo quiere atraparnos y quiere engañarnos. Que cada decisión que tomemos en nuestra vida esté guiada por tu palabra. Tú dijiste que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Hoy nosotros nos aferramos a tu palabra y te pedimos cada día, Dios, que tú nos hables y que nosotros podamos escucharte. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y no quiero empezar sin antes enviar un agradecimiento súper especial a un ángel que me ha sorprendido el día de ayer, Lisbeth, desde Maryland, Estados Unidos. Ella me hizo llegar al Perú una polera hermosa que dice 365 con Dios en inglés, junto a una carta linda con palabras que realmente conmovieron mi corazón. Lisbeth, muchas gracias por tu cariño, muchas gracias por tu fidelidad de estos 3 años escuchando 365 con Dios. Quiero decirte, tu detalle es un recordatorio del propósito que Dios ha puesto en este espacio. Me hiciste sentir muy amada. Muchas gracias desde aquí. Te envío un fuerte abrazo y toda mi gratitud. Y ya me verán en mis historias de Instagram luciéndola y enseñándoselas a todos ustedes. Ahora sí, comenzamos. Éxodo 21, verso 22. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que la golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, de por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a un esclavo o a una esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Y si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de la vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, a un hombre o a una mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado.
Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender al buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total y el buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Éxodo 22. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada en una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que le mató al ladrón no es culpable del asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable del asesinato. El ladrón que sea capturado pagará la cantidad total de lo que haya robado. Si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo que ha robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego o espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo del vecino, por lo tanto destruye las gavillas de grano, lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se lo guarde en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación consistirá en el doble del valor de lo robado. Pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Dios y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Ahora, supongamos que alguien deja un burro, un buey o una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer un juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal del dueño, deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Si un animal salvaje lo despedazó, los restos del animal muerto se presentarán como prueba y no se exigirá ninguna compensación. Si alguien pide prestado un animal a un vecino y el animal se lastima o muere en ausencia del dueño, el que lo pidió prestado tendrá que compensar al dueño en forma total y absoluta. Pero si el dueño estaba presente, no se exigirá ninguna compensación. Si el animal fue alquilado, tampoco se exigirá ninguna compensación, porque los posibles daños están incluidos en el alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por la virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad,
No le cobres intereses como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo si no se lo devuelves? Y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas, de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Éxodo 23. No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada. Cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si te encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ante una llamada judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Segunda vez que lo dicen, ¿ah? Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey o tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Aquí en Éxodo 21, Éxodo 22 y Éxodo 23 son capítulos que revelan el carácter de Dios, que Dios no es un Dios castigador, sino es un Dios justo, es un Dios compasivo y es un Dios que quiere que lo obedezcamos. Es un Dios que nos enseña a tener principios para vivir una vida con integridad. Vemos en el Éxodo 21, capítulo 21, versos del 22 al 25, que Dios protege la vida desde el vientre. Y dice que Él exige justicia a aquellos que han sido dañados. Mientras que la ley nos decía ojo por ojo y diente por diente, Dios no promueve la venganza. Y todo lo que hemos leído, todas estas leyes fueron dadas porque todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene consecuencias. Entonces, ¿para qué Dios nos las dice? Para que nosotros aprendamos a pensar antes de actuar. Jesús también usó este principio para enseñarnos a no tomar represalias. Recuerden Mateo capítulo 5, versos del 38 al 48. Y luego, en Éxodo capítulo 22, versos del 21 al 27, vemos cómo Dios nos llama a cuidar a los vulnerables. Y dice, yo escucho las oraciones de mis hijos, las oraciones de los extranjeros, las oraciones de los inmigrantes, las oraciones de los indefensos. ¿Y sabes qué? Dios defiende a los que no tienen voz. Dios siempre está del lado de los débiles, de los oprimidos, de aquellos a los que tratan de esclavizar. Así que bienvenido al club de los quebrantados. Pero ¿sabes qué? Dios es nuestra defensa. El libro de Éxodo, capítulo 23, versos del 1 al 3, Dios nos llama a ser íntegros.
Y claramente nos lo dice, no inventes, no propagues informes falsos, porque antes estaba estrictamente prohibido por Dios. Ahora, cuando la mayoría elija el camino de la mentira, tú sé una persona íntegra. Cuando todos vayan hacia un lugar y que tú sabes que ese lugar no es de bendición, tú no vayas. El libro de Éxodo, capítulo 23, versos del 10 al 12 nos dicen que nosotros debemos aprovechar nuestro tiempo de descanso, porque descansar no es perder el tiempo. Descansar es prepararnos para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En Éxodo 22:21 y en Éxodo 23:9, 2 veces Dios dice, no opriman a los extranjeros. No opriman a los extranjeros, en ninguna forma. Y es que Dios los defiende, Dios está con ellos, Dios es su protector. Mateo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le enseñaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Marca esa parte. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Márcalo también. No me debo dejar llevar por el pánico. Es verdad, dice, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo y sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartan de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a pasar con el amor de muchos? Se va a enfriar. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Marca ese verso 12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Verso 13. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Yo marqué esa parte. Lector, presta atención. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en el día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte el tiempo de la calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así
Como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelarán que el fin está cerca. En este capítulo de Mateo 24, Jesús responde a sus discípulos con la pregunta de cuándo será el fin del mundo y qué señales lo anunciarán. Pero miren su primera respuesta. Lo primero que les dice Jesús a sus discípulos en Mateo 24, verso 4. No dejen que nadie los engañe. Porque siempre que nosotros busquemos señales, nos volvemos susceptibles a ser engañados. La única manera de no ser engañados es aferrándonos a Cristo y también leyendo la Biblia, aprendiendo qué es lo que la Biblia dice. Entonces, no pierdas el tiempo yendo tras enseñanzas huecas. Busca a Jesús y busca acercarte a Él leyendo la Biblia. Jesús describe eventos que van a marcar la historia antes de su regreso. El primero lo encontramos en los versos 4 y 5 de Mateo 24, cuando Él habla sobre los falsos mesías, los falsos profetas, y es que hay cientos de engañadores. El mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino es una verdad adulterada. Así que ten mucho cuidado con esos falsos mesías, con esos falsos profetas que vienen a darte palabras muy bonitas, pero que no están en la Biblia. Ten mucho cuidado en que nadie te engañe. Lo segundo que nos enseña el Señor en los versos 6 y 7, donde nos dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras. Entonces no entres en pánico cuando escuches sobre las guerras. El miedo al futuro es innecesario cuando tú confías en que Dios es el que te sostiene. Hay muchas cosas que a nosotros nos ponen en alerta, que nos ponen en señal de peligro, pero por más que te digan lo que te digan, que tu corazón esté confiado en Dios. Tercero, en los versos 7 y 8, cuando la Biblia habla de hambres, terremotos y desastres naturales, Jesús lo llama el comienzo de los dolores de parto. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a temer al futuro, sino a prepararnos para enfrentarlo con fe. La cuarta señal la vemos en los versos 9 y 10, donde habla de la persecución a los creyentes. Y Jesús advierte que nos odiarán por ser sus seguidores. Mira, Jesús nos lo advirtió. Dijo: no le vas a caer a la gente te va a odiar, vas a ser perseguido. Pero que seas perseguido no significa que Dios te ha abandonado. No te confundas, Dios está contigo. Lo que pasa es que tu enemigo teme al impacto que tú tienes en el reino de Dios. Por eso trata de anularte, por eso trata de silenciarte, pero que nadie calle tu voz. Lo quinto, en el verso 12, vemos que se aumenta la maldad en el mundo y el amor se enfría. Es decir, la era del hielo llega al corazón de las personas. La injusticia crece y muchos dejarán de amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios. A muchos se les apagará el primer amor. Y es que tu enemigo te aleja del amor de Dios. Te ocupa, te distrae. Y de un día para otro, tú dejas a Dios. Dejas de amar a Dios. Y la sexta señal, es la predicación del Evangelio. El verso 14 nos habla de la buena noticia. Yo creo que no estamos aquí solo para esperar el cielo, sino para compartir las buenas noticias. Tú compártele a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú amas a tus amigos, entonces haz que ellos también vayan al cielo junto contigo. Compárteles de la buena noticia de Jesús, de lo que dice la Biblia para ellos. Compárteles de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces recuerda esto: Jesús nos está llamando a permanecer firmes en la fe, a no dejarnos engañar por falsas doctrinas y a hacer luz en un mundo oscuro. El problema no es si Cristo viene pronto, sino si estamos listos para cuando Él venga. ¿Estás listo? Salmo 29 es la majestad de la voz de Dios. Dice el verso 1: honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor por la magnificencia de su santidad. Entonces, ¿quiénes deben adorar a Dios? Todos debemos darle gloria a Dios. Si nosotros queremos escuchar a Dios, primero debemos reconocer su autoridad.
Él es majestuoso, Él es grande. Verso 3. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de la gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Entonces, cuando tú reconoces la voz y la gloria de Dios, descubres que tu adoración es más grande que tu problema. La misma voz que creó el universo es la voz que te llama por tu nombre. Así que no la ignores. Aprende a escuchar la voz de Dios. Nuestra adoración no añade nada a Dios, pero sí la alinea con su grandeza. En su templo todos gritan gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y por último, el verso 10 dice: el Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Amén. Cuando Dios está en el trono de tu vida, las tormentas pueden rugir, pero tu corazón permanecerá firme. Entonces, escucha la voz de Dios. Dios sigue hablando hoy. El peligro más grande no es no oír a Dios, sino endurecer nuestro corazón cuando Él nos habla. No hay problema tan grande que la voz de Dios no pueda calmar. Entonces, si necesitas dirección, escucha la voz de Dios. El verso 11 nos dice: el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor los bendice con paz. Si estás cansado, recibe la fuerza y la paz de Dios. Recíbela ahora. No hay caos que pueda silenciar la voz de Dios en tu vida. Que al terminar cada día de este reto, todos sepan que tú estuviste hablando con Dios, porque has cambiado. Todo cambia cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Proverbios 7, del 6 al 23. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos, a uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cerca a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer. Mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó, vestida de manera seductora, con un corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Mirándolo con descaro, le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente al que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como el buey va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesara el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Este Proverbio 7, nosotros podríamos escribir. No caigas en la trampa, no caigas en la trampa, no caigas en la trampa del pecado. Y es que es una clara advertencia sobre la seducción del pecado. Y es que la tentación nos promete libertad, pero termina esclavizándonos. Salomón nos habla en Proverbios 7, versos del 6 al 9, sobre un joven ingenuo, un joven sin sentido común y un joven que se acerca peligrosamente a la tentación. Y es que a la tentación no se le enfrenta,
A la tentación se le evita. El día de ayer les estaba diciendo que si nosotros jugamos con fuego, nos vamos a quemar. Y el pecado siempre se ve más atractivo de lejos. Entonces, no juegues con la tentación. Porque si tú te acercas demasiado, vas a caer en la trampa. Si tú ya sabes dónde está el peligro, ¿por qué regresas al tacho de basura a buscar aquello que Dios ya te dijo que desecharas? Versos del 10 al 13 nos dicen que la mujer se le acercó de forma seductora, ¿no? Y le hablaba con un corazón astuto, era rebelde, era descarada. Y es que no sé quién nos dijo a nosotros que el pecado era feo. El pecado no te dice que está a punto de destruirte, solo te dice que va a ser divertido, pero nunca te dice la verdad. El pecado te miente. El enemigo siempre te va a mostrar el pecado de una manera muy atractiva, muy seductora. Y a la santidad como alguien pasado de moda, como alguien nada deseable. Pero lo que comienza como placer termina en esclavitud. No subestimes el poder de la seducción. El pecado no siempre se ve como algo malo al principio, pero su fin es una trampa. Su fin es de muerte. Y la tentación te está buscando, te está buscando. Acuérdate de Génesis capítulo 4, verso 4. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, si la tentación te busca, tienes que jugar a las escondidas. No te le aparezcas. No salgas en su mapa. No esperes encontrarla solo cuando tú la buscas. Ella te está buscando para matarte. No caigas en la trampa. Versos del 14 al 20. Vemos cuál es la estrategia. Promesas vacías. Ella le dice, hice mis votos de paz, he cumplido promesas, pero he preparado mi cama, ¿no? Le he puesto ahí con las mejores sábanas. Y es que el pecado siempre se justifica. Promete placer sin consecuencias. Y nosotros pensamos ingenuamente que el pecado es inofensivo. Pero no, nos equivocamos. Me gustaría repetirte lo que acabamos de leer en Mateo. No te dejes engañar por las promesas del pecado. No justifiques tu pecado. Las excusas es, nadie lo sabrá. No hay consecuencias. Todas esas son trampas, querido. Ten mucho, mucho cuidado. Versos del 21 al 23, vemos cuando ella lo seduce con las palabras, lo engatusa con sus halagos y dice, él la siguió de inmediato y se fue como un buey llevado al matadero. La trampa se cierra, el joven cae en la destrucción. Y es que cada decisión te acerca a Dios o te aleja de Él. No podemos jugar con el pecado. Si el pecado no fuera atractivo, nadie caería en él, ¿verdad? Pero lo atractivo no siempre es lo correcto. Cada pequeña decisión nuestra cuenta. Este joven cayó de inmediato y fue llevándose poco a poco hasta la ruina. El pecado te ofrece algo momentáneo, pero su costo es eterno. Así que ten mucho cuidado de caer en esa trampa del pecado. Evita situaciones de peligro. No seas ingenuo. No te acerques al pecado pensando que vas a poder controlarlo. Como leímos en Génesis 4:4, el pecado está tratando de acecharte. Está como un león con mucha hambre, como un león que hemos tenido por ayuno muchos años. Entonces, ten mucho cuidado porque quiere tu carne. No se trata de cuán fuerte seas, sino de cuán sabio serás al momento de huir. Sé sabio como José, que huyó y no le importó salir desnudo. Sé sabio, llena tu corazón de la palabra de Dios. La mejor manera de resistir la tentación es estar lleno de Dios. No dejes espacio para el pecado. No convivas con el pecado. No camines solo. Busca personas que te ayuden a vivir en santidad. No te enfoques en el placer momentáneo. Si has caído, hay gracia y siempre hay restauración en Jesús. Si tú quieres vivir en santidad, busca la presencia de Dios diariamente. Pero no caigas en la trampa, amigo. La mayor victoria no es salir del pecado, sino evitar caer en él. Vivamos con sabiduría y vivamos con firmeza en Dios. Día 36. Check. Nos vemos el día de mañana para continuar caminando con Dios los 365 días de este año.
365 con Dios, con Wendy Necio Sub.